Los premios Grand Bell, también conocidos como los Daejeon Film Awards, son uno de los 3 grandes premios de actuación de Corea del Sur. Considerados los más prestigiosos y los más antiguos del país, estos galardones han sido reconocidos como los equivalentes coreanos de los Oscars estadounidenses. A lo largo de los años, los Grand Bell han celebrado lo mejor del cine coreano, destacando películas que han dejado una marca en la industria tanto local como internacionalmente. Si bien Corea del Sur cuenta con otros importantes premios, como los Blue Dragon Film Awards y los Baeksang Arts Awards, los Grand Bell siguen siendo una de las ceremonias más influyentes. Aunque en años recientes enfrentaron algunas críticas y controversias, su impacto en la industria cinematográfica continúa siendo innegable. Hoy haremos un recuento de las películas ganadoras de la categoría de mejor película en los últimos 20 años. Comencemos. La película galardonada en el año 2004 fue Primavera, Verano, Otoño, Invierno, y otra vez Primavera, dirigida por el controversial Kim Ki-duk. La historia trata sobre la vida de un monje budista a medida que pasa por las estaciones de su vida, desde la infancia hasta la vejez. La película está dividida en 5 estaciones, cada una de las cuales representa una etapa de la vida de un monje budista novicio y su maestro mayor. En 2005 el film ganador fue Marathon, dirigida por Jeon Jong-chul. Este filme narra la historia de Cho-won, inspirado en el corredor de maratón Bae Jeong-jin, que padecía el trastorno del espectro autista. El protagonista, Cho-won, quien padece de crisis nerviosas constantes y de un serio problema para socializar. Solo encuentra alivio corriendo y esto le llevará a competir en una maratón junto al apoyo incondicional de su madre. 2006 supuso la victoria del film El Rey y el Payaso, dirigida por el genio Lee Joon-ik. La película está ambientada durante el reinado del rey Jeonsan. Esta sigue la historia de 2 payasos callejeros y equilibristas, llamados Hang Saeng y Gong Gil. Ambos son grandes amigos y trabajan haciendo imitaciones para ganarse la vida. La historia da un vuelco cuando Gong Gil, que es afeminado y hermoso, se convierte poco a poco en la obsesión del rey Jeonsan. Esta es considerada una de las mejores películas de época de la historia de Corea. La película ganadora del año 2007 fue Family Ties, dirigida por Kim Tae-yong. La película sigue la historia de 3 retratos familiares. Cada uno abarca una historia diferente, y además de diversas situaciones peculiares que llevan al nacimiento de una familia. En 2008 la película que ganó fue The Chaser, dirigida por Na Hong-jin. Esta también sería su debut como director. Esta película se encuentra inspirada en la historia del psicópata de la vida real Jo Yeon-chul. Sigue la historia de un ex detective llamado Yeon-go que funge como proxeneta en la actualidad. Su vida dará un vuelco tremendo cuando se encuentre con el psicópata Yeon-min. En 2009, el trabajo ganador fue El Arma Divina, dirigida por Kim Joo-jin. La película está ambientada durante el reinado del rey Sejong. Esta sigue el conflicto entre la dinastía Min de China y el reino Joseon de Corea. El destino de Joseon dependerá de si se completa o no el proyecto Sinjijeon. 2010 vio como ganadora a Poesía, dirigida por el genio Lee Chan-dong. Cuenta la historia de Milla, una anciana de unos 60 años que comienza a desarrollar un interés por la poesía mientras lucha contra la enfermedad de Alzheimer y cuida a su nieto irresponsable. Esta película es considerada una obra maestra a nivel global, y es también la última actuación en la vida de Jung Jeong-hee, quien se despidió dando la mejor actuación de su carrera y una de las mejores del siglo. El año 2011 supuso la victoria de The Front Line, dirigida por Jang Hoon. Esta se encuentra ambientada durante el alto el fuego de 1953 de la Guerra de Corea. La película sigue la historia de los soldados del ejército surcoreano Kang Eun-pyo y Kim So-yeok, quienes son capturados en una batalla y llevados ante el capitán del Ejército Popular de Corea. 2012 supuso la victoria de la obra maestra Mascarada, dirigida por Cho Chan-min. Está protagonizada por el gran Lee Byung-hun, quien hace un brillante papel interpretando a 2 personajes muy distintos, por un lado al implacable rey Hwang-ae, y por otro al humilde comediante Ha-sun. La película sigue la historia de cómo el rey Hwang-ae ordena a su secretario de defensa, Eo-gyun, que encuentre a un doble para evitar un intento de asesinato, debido a su miedo constante de ser envenenado.
Eo-kyun encuentra a Ha-sun, un humilde bromista que se ve exactamente igual al rey. Este será utilizado para el beneficio del palacio. Esta película fue la segunda más taquillera de 2012 en Corea, además barrió absolutamente con todos los premios en los Gran Bell ese año, ganando todas las categorías en las que estaba nominada, haciendo un total de 15 premios. La actuación de Lee en esta película es también considerada una de las mejores del siglo en Corea. Como curiosidad, en 2019 se dio una adaptación televisiva de esta película llamada El payaso coronado, protagonizada por el joven y talentoso Yeo Jin-go. En 2013 la película ganadora fue El lector de rostros, una obra maestra dirigida por el genio absoluto Han Jae-rim. Protagonizada por el genial Song Kang-ho, esta sigue la historia de Nae-gyeong, el hijo de una familia noble caída en desgracia. Nae-gyeong es capaz de evaluar la personalidad, el estado mental y los hábitos de una persona mirando únicamente su rostro. Su talento le llevará hasta las cortes reales donde se involucrará en la lucha de poder entre el gran príncipe Suyan y el general Kim Jong-seo. En 2014 el film triunfante fue The Admiral, Roaring Currents, dirigida por Kim Han-min. Esta película es también la más taquillera en la historia de Corea. Esta sigue la historia del gran estratega militar Ji San-sin, durante la batalla de Myeongnyang, la victoria naval más importante en la historia de Joseon. El gran general liderará a tan solo 12 barcos a una heroica victoria contra una flota japonesa invasora de 333 buques. 2015 supuso la victoria de la película Oda a mi padre, dirigida por Jung Hae-kyun. Esta retrata la historia de Corea del Sur desde la década de 1950 hasta la actualidad a través de la vida de un hombre común. Este experimentará varios de los eventos más cruciales en la historia coreana, tales como la evacuación de Ungnam de 1950 durante la Guerra de Corea, la decisión del gobierno de enviar enfermeras y mineros a Alemania Occidental en la década de 1960 y la Guerra de Vietnam. En 2016 el film que ganó fue Inside Men, dirigida por Woo Min-ho, que se encuentra basada en el webtoon de Insiders. Sigue la historia de An Sang-go, un secuaz político del corrupto Han Pil-woo y del periodista Lee Kang-hee, editor de un influyente periódico conservador. Esta es la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos en Corea del Sur. 2017 vio la victoria de A Taxi Driver, dirigida por el genial Jang Hon. Esta obra maestra, protagonizada por Song Kang-ho, sigue la historia real de un taxista de Seúl que involuntariamente se vio involucrado en los eventos del levantamiento de Gwangju en 1980 mientras acompañaba al periodista extranjero Jürgen Inspeter. Una obra maestra sin igual. La película que ganó en 2018 fue Burning, dirigida por el magnífico Lee Chan-dong. La trama sigue al joven repartidor y aspirante a escritor de novelas, Jong-soo, quien se reencuentra con su amiga de la infancia, Jae-mi. Pronto conocen a un joven millonario y enigmático llamado Ben, de quien Jong-soo sospecha, y comienza a creer que Jae-mi está en peligro. Esta película fue muy reconocida en el año de su lanzamiento y ayudó a impulsar al cine coreano internacionalmente. En 2019 la película ganadora fue La Gran Parásitos del genio Bong Joon-ho. Esta no solo ganó todos los premios coreanos posibles sino también el Oscar estadounidense. Es a día de hoy la película coreana con mayor reconocimiento internacional y es considerada una de las mejores películas del siglo. Esta sigue a una familia pobre que se infiltra en la vida de una familia adinerada. Esta película es reconocida por su tremenda crítica a las desigualdades sociales de la sociedad coreana y es vista como una obra maestra sin precedentes. Esta película fue muy reconocida en el año de su lanzamiento y ayudó a impulsar al cine coreano internacionalmente. 2020 y 2021 vieron cancelados los premios Gran Bell de esos años debido a la pandemia. No fue hasta 2022 que volvieron estos premios, y fue ahí donde el film que salió triunfante fue La decisión de partir del maestro Park Chan-wook. La película sigue al detective casado Yang Hae-jun, cuya investigación de la muerte de un hombre lo lleva a la viuda de este, la inmigrante china Son Seo-rae. La investigación de Hae-jun sobre Seo-rae como sospechosa lo lleva gradualmente a desarrollar sentimientos hacia ella. La película, fiel al estilo del genial Park Chan-wook, cuenta con uno de los mejores giros de trama de la historia.
2023, es hasta la fecha de subido este video, la última premiación de los Gran Bell. Aquí el film ganador fue La Gran Concrete Utopia o Sobrevivientes después del terremoto, dirigida por Tae Hwa. Esta se desarrolla en Seúl poco después de que un terremoto titánico destruyera la ciudad, y sigue a los habitantes de un edificio residencial que milagrosamente permaneció intacto. Mientras los protagonistas intentan sobrevivir, se enfrentan a duras realidades y difíciles decisiones morales. Hasta aquí el recuento de los filmes ganadores del premio a Mejor Película de los Gran Bell Awards. Así concluye el video de hoy. Comenta ideas para próximos videos, deja un me gusta y suscríbete al canal si deseas. Gracias y hasta pronto.